Bueno, a ver, hay una idea que sinceramente nos rompe un poco los esquemas del universo, la posibilidad real de que nunca hayamos estado solos. Y ojo, no hablamos de encontrar simples microbios en otros planetas, sino de una creencia súper profunda y la verdad muy persistente de que seres extraterrestres e interdimensionales nos han acompañado desde hace miles, literalmente miles de años, que han intervenido directamente en nuestra historia y han guiado cada salto de nuestra evolución. Hoy vamos a desentrañar en este análisis cómo los textos más antiguos de la humanidad y la ciencia ficción moderna convergen de forma casi exacta en esta narrativa tan alucinante. La gran pregunta que nos plantea la pantalla. ¿Intervinieron seres de otros mundos en nuestra evolución hace miles de años? Durante muchísimo tiempo hemos asumido, casi por inercia, que los mitos sobre dioses que bajaban de los cielos eran, pues eso, simples metáforas o intentos primitivos de explicar cómo funcionaba la naturaleza. Pero ¿y si esos relatos fuesen en realidad los primeros registros históricos de visitantes interdimensionales? O sea, ¿y si esa presencia constante a lo largo de los milenios fue el verdadero motor que impulsó de golpe nuestra civilización? Vamos a repasar las teorías modernas sobre alienígenas ancestrales. Tenemos aterrizajes prehistóricos por seres avanzados, influencia en culturas como la egipcia, la maya o la hebrea, deidades antiguas reinterpretadas como extraterrestres y, claro, tecnología avanzada percibida como pura magia o milagros. Para entender la magnitud de todo esto tenemos que irnos al siglo XX. Autores como Erich von Däniken popularizaron muchísimo la idea de que seres de otros mundos aterrizaron aquí en la Tierra durante la prehistoria. Tenían una tecnología tan, pero tan avanzada que a ojos de las civilizaciones antiguas solo podía interpretarse como magia divina. Lo que nuestros antepasados llamaban dioses, según estas teorías, eran básicamente inteligencias no humanas moldeando de cerca nuestro desarrollo. Pero, y aquí viene lo interesante, esta teoría de intervención no es para nada un invento moderno, que va. Sus raíces son antiquísimas y nos llevan directos a un texto fundamental, pero que a menudo pasamos por alto, el libro de Enoc. A ver, a pesar de ser súper leído por los primeros cristianos e incluso citado en el Nuevo Testamento, de repente, fuera. Fue excluido del canon bíblico oficial hacia el siglo IV. ¿El motivo? Pues que su contenido era, francamente, demasiado perturbador. Hablaba con todo detalle de ángeles, de dimensiones espirituales ocultas y de revelaciones cósmicas espectaculares. Todo arranca con esta famosísima cita del Génesis. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Parece muy poético, ¿verdad? Pero parémonos a pensar en las implicaciones reales de esto. Enoc, que era el bisabuelo de Noé, resulta que no experimentó la muerte natural, sino que directamente fue llevado. Esta desaparición tan misteriosa fue la chispa que sentó las bases para tradiciones enteras que afirman que Enoc viajó a través de diferentes dimensiones, como un viaje cósmico brutal donde accedió a los secretos más profundos del universo, todo gracias a la intervención de una inteligencia claramente superior. Y no nos creamos que hablamos de un texto menor escrito deprisa y corriendo. Si echamos un vistazo a la cronología de la composición del libro de Enoc, vemos que es extensísima. Arranca con el libro de los vigilantes sobre el 300 a.C. y sigue con el libro de las visiones de los sueños, la epístola de Enoc, el libro de las parábolas, hasta llegar a los textos ocultos de Qumran en el siglo I. Básicamente, es una biblioteca entera compilada a lo largo de varios siglos. Esto nos demuestra que había una obsesión enorme en la antigüedad, un registro histórico sostenido en el tiempo de que efectivamente estas inteligencias celestiales e interdimensionales interactuaban constantemente con la humanidad. Es más, la importancia de todo este relato quedó más que confirmada con los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Por ejemplo, entre los famosísimos rollos del Mar Muerto, concretamente en la cueva número 4 de Qumran, aparecieron de la nada 11 fragmentos en arameo del mismísimo libro de Enoc. Esto es una prueba física increíble de que esta historia de intervención interdimensional no era un mito suelto por ahí, sino un pilar cultural y teológico masivo para nuestros antepasados. Vamos a conocer a los verdaderos protagonistas de este asunto, los Grigori. Como vemos, viene del griego egregoroi, que significa literalmente vigilantes. Eran un grupo de ángeles caídos o hijos de Elohim que descendieron a la tierra. La clave fundamental de todo esto es que nunca, bajo ningún concepto, fueron observadores pasivos. Eran seres de otras dimensiones que tomaron la decisión superconsciente y además totalmente desautorizada de descender a nuestro plano físico y meterse de lleno a cambiar los asuntos humanos. Y el número 200 es importantísimo. Los textos son increíblemente específicos en este detalle. Fueron exactamente 200 de estos vigilantes los que bajaron y lo hicieron sobre el monte Hermón, que por cierto es una ubicación real al norte de Israel que siempre desde hace siglos ha estado asociada con portales y fuerzas espirituales muy potentes. Venían liderados por figuras de un poder descomunal, con nombres que seguro nos suenan de textos místicos como Samiaza o el mítico Azazel.
Si miramos esta tabla, vemos la barbaridad de conocimiento prohibido que impartieron los vigilantes. Gadriel enseñó las armas de guerra, Penemue el arte de la escritura, Araquiel los secretos de la tierra, Cocabel la astronomía y Agniel el uso de raíces y hierbas. Lo verdaderamente alucinante es lo que hicieron nada más llegar. Estos vigilantes aceleraron de forma totalmente artificial nuestra evolución, actuando como un catalizador brutal. Compartieron tecnología y unos conocimientos que en teoría estaban prohibidísimos para nosotros. Gadriel lo cambió todo al introducir la guerra. Penemue trajo algo tan fundamental como la escritura. O sea, nuestro gran salto como civilización no fue para nada un proceso natural gradual, fue el resultado directo e inmediato de su intervención. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante a nivel de debate histórico. Comparemos esto. A la izquierda tenemos a los Apcayus babilónicos, vistos como sabios enviados por los dioses para educarnos de forma benevolente. Y a la derecha, a los vigilantes enoquianos, vistos como seres rebeldes que corrompieron a la humanidad. Es decir, las culturas antiguas discutían muchísimo sobre este mismo evento. La mitología de Mesopotamia lo veía como un regalo maravilloso para civilizarnos. Pero por otro lado, la tradición de Enoc dice no, cuidado, esto fue una maldición, una corrupción absoluta traída por seres rebeldes. Estamos hablando del mismo evento de intervención extraterrestre o interdimensional, pero juzgado bajo dos lupas morales completamente opuestas. De locos. Seguimos con otro concepto importantísimo. Los Nefilim se definen como una raza de semidioses o gigantes nacidos de la unión física entre los vigilantes interdimensionales y mujeres humanas. Porque claro, la intervención de estos seres no se limitó solo a darnos tecnología, también tuvo un componente biológico muy fuerte. Tanto el Génesis como el libro de Enoc coinciden en que estos vigilantes se saltaron todas las normas y se unieron a humanas, creando esta raza híbrida. Esta manipulación genética supuso una ruptura total pero absoluta del orden natural y cósmico del momento. Y bueno, el impacto de esta hibridación en el planeta fue tan masivo que, según los textos, acabó provocando nada más y nada menos que el diluvio universal. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con esta raza de gigantes híbridos cuando llegó el agua? Hay un detalle en la tradición de Enoc que pone los pelos de punta. Y es que, cuando los cuerpos físicos de los Nefilim fueron destruidos, su parte espiritual, esa energía que habían heredado de sus padres interdimensionales, era sencillamente inmortal. Así que esos espíritus se quedaron vagando por ahí sin cuerpo. Y según esta antiquísima teología, ese es el verdadero origen histórico de lo que hoy llamamos demonios. Como era de esperar, los vigilantes no se iban a ir de rositas después de montar todo esto. Tuvieron que rendir cuentas en un gran juicio a nivel cósmico. Los textos antiguos nos cuentan que estos 200 seres interdimensionales fueron apresados y atados en lo más profundo del abismo o el inframundo como un castigo eterno, básicamente por haberse metido donde no les llamaban y haber interferido sin permiso en el desarrollo natural y en la evolución de nuestra especie. Ahora, fijémonos en los ecos, en la ciencia ficción, donde el arquetipo ancestral renace. Demos un salto enorme en el tiempo hasta la actualidad. Porque claro, a primera vista podría parecer que todas estas ideas rarísimas se quedaron por ahí atrapadas y olvidadas en pergaminos polvorientos, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. El arquetipo, el modelo de seres superiores interviniendo de lleno en nuestra evolución, está hoy más vivo que nunca. La única diferencia es que ahora ya no lo llamamos teología. Ahora lo llamamos ciencia ficción, pero en el fondo las narrativas modernas siguen explorando exactamente los mismos miedos, las mismas dudas y las mismas esperanzas. Leamos cómo aparecen estos vigilantes en la literatura moderna. Tenemos a C.S. Lewis con sus Eldila, unos espíritus interdimensionales e invisibles que guían planetas enteros. Tenemos a Arthur C. Clarke con sus monolitos, que enseñan herramientas y armas para acelerar civilizaciones, igualito que hizo el vigilante Gadriel. O los libros de Orson Scott Card, llenos de alienígenas actuando como intermediarios universales. Y por supuesto, el cyborg como equivalente moderno de los Nephilim. Si lo pensamos, la función en la historia es exactamente la misma. Inteligencias ajenas y superiores moldeando por completo el destino humano. Y luego está el tema del concepto de lo híbrido, que es fascinante. Comparemos, a la izquierda, los antiguos Nefilim, esa mezcla de vigilantes espirituales con humanos, y a la derecha los cyborgs modernos, uniendo nuestra biología con la tecnología más puntera. Los expertos literarios han encontrado un paralelismo buenísimo aquí. Resulta que de la misma forma que los antiguos sentían un pavor teológico absoluto ante los Nefilim por mezclar dos naturalezas que no debían tocarse, hoy en día nosotros proyectamos ese mismo miedito, esa misma ansiedad en la figura del cyborg. Esa fusión de la biología humana con la inteligencia artificial o mecánica es en el fondo la versión actualizada, la versión de la era espacial de aquella antigua corrupción biológica.
Y todo esto nos lleva a darnos cuenta de la tremenda relevancia que sigue teniendo el libro de Enoc hoy en día. Es la intersección perfecta, el punto de encuentro exacto entre lo espiritual, el cosmos y nuestra propia historia. Lo que hicieron realmente Enoc y todos estos textos milenarios fue regalarnos el primer marco de referencia, las primeras herramientas, por así decirlo, para intentar entender cuál es nuestro lugar real en este universo. Nos estaban advirtiendo hace literalmente miles de años de que nuestra evolución nunca, jamás, fue un proceso solitario. Siempre ha estado acompañada y moldeada por seres de otras dimensiones que superan por completo nuestra comprensión. Terminamos este análisis con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. ¿Son los alienígenas modernos simplemente los antiguos vigilantes reimaginados para la era espacial? Es que es inevitable planteárselo llegados a este punto. ¿Estamos de verdad inventando nuevas mitologías contemporáneas con nuestras películas y nuestras historias de ovnis? ¿O será que nuestra búsqueda actual de vida extraterrestre no es más que la continuación de una gran verdad histórica que lleva ahí, a la vista de todos, milenios enteros? Quizás, y solo quizás, la conclusión más rompedora de todas es que esos vigilantes de otras dimensiones nunca han dejado de estar a nuestro lado. Ha sido un auténtico placer compartir esta exploración. Nunca dejemos de cuestionar los misterios del universo.